Mi esposa me engaña y cree que no me daría cuenta de sus acciones, pero ella no sabe que fui detective privado. Mi nombre es Manuel, y si alguien me hubiera dicho cuando era niño cómo terminaría mi vida, probablemente me habría reído en su cara. Crecí en un barrio modesto en una pequeña ciudad, el tipo de lugar donde todo el mundo se conoce. Mi infancia fue lo más común que se pueda imaginar. Mi familia no tenía lujos, pero tampoco nos faltaba nada. Mi madre, una mujer fuerte y decidida, trabajaba como costurera, mientras que mi padre era un mecánico de coches que siempre tenía las manos llenas de grasa y el olor a aceite impregnado en la ropa. No éramos ricos, pero en ese momento, tampoco sentía que necesitáramos más. De niño, siempre fui curioso. Me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. Desarmaba juguetes, relojes, cualquier cosa que me dejara mi padre. Aunque en la mayoría de los casos no lograba armar nada otra vez, fue esa curiosidad la que, sin saberlo, marcaría el rumbo de mi vida más adelante. Recuerdo que mi padre solía reírse y decir, Manuel, hijo, tienes que aprender a armar lo que desarmas. Creo que fue esa mezcla entre mi curiosidad y mi incapacidad de dejar de preguntar lo que me llevaría a convertirme en detective privado en el futuro. En el colegio no era ni el más popular ni el más inteligente. Era el chico que pasaba desapercibido, pero no me molestaba. Tenía unos cuantos amigos, lo suficiente para jugar fútbol después de clase o para compartir secretos en los recreos. No me preocupaba demasiado por el futuro en esos días, porque mi mundo era pequeño. Creía que probablemente seguiría los pasos de mi padre en la mecánica o encontraría algún trabajo estable para mantenerme. El mundo parecía mucho más simple entonces. Mis años de adolescencia fueron bastante normales. Estudiaba, jugaba al fútbol y pasaba los fines de semana con mis amigos. Sin embargo, hubo algo que me cambió por completo, mi primer amor. Como todo chico, tuve mi dosis de enamoramientos y desilusiones, pero había una chica que realmente dejó una marca en mí, Sofía. Sofía era una de esas chicas que parecían inalcanzables. Todos en la escuela la conocían, no porque fuera la más popular, sino porque tenía una personalidad carismática y encantadora. Era la chica que siempre tenía una sonrisa en el rostro, la que ayudaba a cualquiera que lo necesitara. Durante 2 años fui su amigo, aunque, en secreto, siempre quise algo más. Nunca tuve el valor para decírselo, y cuando finalmente reuní el coraje, ella empezó a salir con otro chico. Esa fue mi primera gran lección de la vida, no siempre obtienes lo que quieres. Fue alrededor de esos años que también me di cuenta de que tenía una habilidad innata para observar a la gente. No era algo que hubiera aprendido conscientemente, pero me daba cuenta de cosas que los demás no notaban. Podía leer expresiones faciales, reconocer mentiras, detectar cuando alguien se comportaba de manera extraña. Tal vez fue esa habilidad lo que me llevó, años después, a convertirme en detective, pero en ese momento simplemente lo veía como una curiosidad más. Fue en los años de la universidad cuando conocí a Grisel. Yo estaba estudiando criminología, ya decidido a seguir mi pasión por los misterios y las investigaciones. Grisel, en ese entonces, era una chica reservada que estudiaba administración. Nos conocimos en una cafetería cerca del campus, un lugar donde solía pasar mis tardes estudiando o leyendo. Ella solía sentarse en una esquina, siempre con un libro o con su ordenador portátil. No fue amor a primera vista, pero algo en su presencia me intrigaba. Era callada, pero siempre parecía estar pensando en algo profundo, como si su mente estuviera en otro lugar. Un día, nuestras miradas se cruzaron y, por alguna razón, sonreímos al mismo tiempo. Esa sonrisa fue el inicio de todo. A partir de ahí, empezamos a hablar casualmente, compartiendo nuestras historias, sueños y planes para el futuro. Grisel tenía una personalidad tranquila, pero también podía ser muy encantadora cuando se lo proponía. Parecía tener todo bajo control, siempre un paso adelante. Era organizada, metódica y, sobre todo, segura de sí misma. Esas cualidades me atrajeron. Ella no era como las demás chicas que había conocido, había algo en su forma de ser que me hacía sentir que podía confiar plenamente en ella. Nuestro noviazgo fue sencillo. Nos gustaba salir a caminar, cenar en lugares pequeños y hablar sobre lo que haríamos cuando termináramos la universidad. Yo le contaba sobre mi sueño de convertirme en detective privado, mientras que ella hablaba de trabajar en una gran empresa o, tal vez, tener su propio negocio algún día. Al principio, todo parecía perfecto. Grisel era el tipo de mujer que podía hacer que cualquiera se sintiera seguro a su lado.
Nunca habría imaginado que detrás de esa fachada reservada, calculaba cada uno de sus movimientos. Nos casamos poco después de graduarnos, y al principio, nuestro matrimonio parecía ideal. Compramos una casa modesta y comenzamos a construir lo que, en ese momento, parecía una vida tranquila y feliz. Yo ya estaba trabajando como detective privado, resolviendo pequeños casos de infidelidades y fraudes. Grisel, por su parte, consiguió un trabajo en una empresa local, y poco a poco fue ascendiendo. Todo parecía ir bien. Como ya mencioné, mi trabajo como detective privado comenzó poco después de salir de la universidad. Al principio, fue emocionante. Cada caso era un nuevo reto, y mi curiosidad insaciable por descubrir la verdad me mantenía motivado. Mi primer gran caso involucró a un empresario sospechoso de fraude, y aunque no puedo entrar en detalles, ese caso me dio una reputación en el mundo de las investigaciones privadas. Pronto, comencé a recibir más y más casos, infidelidades, personas desaparecidas, fraudes corporativos. Mis habilidades de observación y mi capacidad para conectar puntos que otros no veían me hicieron destacar. Sin embargo, no era un trabajo fácil. Las mentiras, los secretos y las traiciones a las que me enfrentaba a diario comenzaron a afectarme. No es fácil ver el lado oscuro de la gente todo el tiempo. Empecé a desarrollar una desconfianza general hacia las personas. Siempre estaba esperando que alguien ocultara algo, que hubiera una verdad no dicha detrás de cada sonrisa. Pero con Grisel nunca me sentí así. Con ella, siempre me sentí seguro, o al menos eso creía. Con los años, me cansé de la vida de detective. Las noches largas y los casos emocionales comenzaron a pasar factura. Aunque era bueno en lo que hacía, quería algo más estable, algo que no implicara desenterrar las peores partes de la naturaleza humana. Fue entonces cuando decidí abrir una pequeña consultora de seguridad. Aún usaba mis habilidades para ayudar a otros, pero de una manera menos personal, más profesional. Grisel me apoyó en esa decisión, o al menos eso parecía en ese momento. Sin embargo, esa desconfianza que había cultivado durante mis años como detective nunca desapareció por completo. A veces, en los momentos más inesperados, mi mente volvía a esos casos, a esas mentiras que descubrí, y me preguntaba si alguna vez me toparía con algo similar en mi propia vida. Lo que no sabía en ese momento era que esa sospecha, ese sexto sentido que había desarrollado, pronto sería puesto a prueba en mi propio matrimonio. Siempre he creído que el instinto de una persona rara vez se equivoca. Después de años trabajando como detective privado, aprendí a confiar en esas pequeñas alarmas que se encienden en la cabeza cuando algo no cuadra. Y fue una de esas alarmas la que empezó a sonar un día que parecía como cualquier otro. Grisel y yo estábamos en casa, una tarde de domingo. Yo estaba en el sofá, revisando algunos correos de trabajo, mientras ella preparaba la cena en la cocina. Todo parecía normal, pero había algo diferente en su comportamiento. No podía poner el dedo en qué exactamente, pero lo sentía. Ella estaba más distraída, más ausente. Cada vez que le hacía una pregunta, su respuesta era vaga o apresurada, como si estuviera con la mente en otro lugar. Pero no le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que tal vez estaba estresada por el trabajo o simplemente tenía otras cosas en la cabeza. Fue esa misma noche cuando noté algo más, su teléfono. Siempre había sido muy reservada con su móvil, lo cual entendía y respetaba. Todos necesitamos un poco de privacidad. Pero esa noche, mientras cenábamos, noté que su teléfono vibraba más de lo habitual. Los mensajes entraban uno tras otro, y aunque ella intentaba disimular, no pude evitar fijarme en cómo sus ojos brillaban cada vez que lo miraba. No dije nada. No quería sonar paranoico, especialmente porque no tenía pruebas de nada, y lo último que quería era arruinar nuestra cena. Sin embargo, esa fue la primera señal. Algo dentro de mí se encendió, una pequeña chispa de sospecha que no podía apagar. Grisel siempre había sido una mujer cautelosa, meticulosa en todo lo que hacía. Así que si algo estaba sucediendo, sabía que no sería fácil de descubrir. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar esa noche. Comencé a prestar más atención, a observar con más detenimiento. A lo largo de los días siguientes, noté otras pequeñas cosas. Detalles que, para cualquier otra persona, habrían pasado desapercibidos, pero no para mí. Como el hecho de que se arreglaba más de lo habitual para ir al trabajo. O que llegaba más tarde de lo que solía, siempre con alguna excusa. Pero lo que más me llamaba la atención era cómo, cada vez que mencionaba a un tal Julián, se apresuraba a cambiar de tema.
Según ella, era solo un amigo del trabajo, alguien con quien compartía un par de proyectos. Pero había algo en la forma en que pronunciaba su nombre, algo que me hacía dudar. Fue entonces cuando decidí que era hora de empezar a investigar. No podía ignorar más esas señales, esas pequeñas pistas que me estaban llevando hacia una verdad que no quería enfrentar. No puedo negar que la sensación de volver a investigar me trajo recuerdos de mis días como detective. Me había alejado de ese mundo, pero las habilidades nunca se pierden del todo. Así que, con cuidado, comencé a observar a Grisel sin que ella se diera cuenta. A veces la gente olvida cuán reveladores pueden ser los pequeños hábitos, las rutinas diarias. Cada movimiento, cada acción, cada mirada tenía un significado si sabías cómo interpretarlo. Empecé por revisar las facturas de la tarjeta de crédito. Era algo que había dejado de hacer hacía tiempo, confiando en que ambos éramos responsables con los gastos. Pero esa confianza se había comenzado a desmoronar y necesitaba saber si había algo que no me estuviera contando. Para mi sorpresa, vi varias transacciones en restaurantes que no conocía. Grisel siempre me había dicho que comía con colegas de trabajo en la cafetería de la empresa, pero estas cuentas eran de lugares mucho más caros y exclusivos. Empecé a hacer preguntas sutiles. Le preguntaba cómo había estado su día, con quién había almorzado, o si había salido después del trabajo. Sus respuestas eran siempre vagas, pero lo más revelador no era lo que decía, sino lo que no decía. El nombre de Julián ya no volvía a aparecer, pero sabía que seguía en escena. Fue en ese momento que decidí contactar a un antiguo amigo de mis días como detective, Eduardo. Había trabajado conmigo en varios casos complicados, y sabía que era la persona indicada para ayudarme. Aceptó sin dudar cuando le conté mis sospechas y comenzamos a elaborar un plan. Eduardo se encargaría de seguir a Grisel durante unos días para ver con quién se reunía, mientras yo me concentraba en obtener más información desde dentro de la casa. Durante esos días, empecé a fijarme más en las conversaciones que Grisel tenía por teléfono. Había momentos en los que, aunque intentaba disimular, podía notar cómo se le iluminaba el rostro al leer ciertos mensajes. Otras veces, simplemente desaparecía durante horas, diciendo que tenía reuniones o que salía con amigas. La primera vez que mencionó que saldría con unas compañeras de trabajo a cenar, no sospeché nada. Pero cuando esas cenas comenzaron a ser más frecuentes, supe que había algo detrás. Un viernes por la noche, Grisel me dijo que iba a salir a cenar con unas amigas. Solo será una cena rápida, no te preocupes, me dijo con esa sonrisa tranquila que siempre solía desarmarme. Pero esta vez, en lugar de quedarme en casa esperando, decidí seguirla. Me estacioné a unas cuadras de nuestra casa, donde no podía verme, y esperé que saliera. No fue difícil seguirla. Condujo hasta el centro de la ciudad, donde aparcó frente a un restaurante exclusivo, uno de esos lugares que nunca habíamos visitado juntos. A través del parabrisas, pude verla salir del coche y caminar hacia la entrada. No estaba sola. Julián, el supuesto amigo del trabajo, la estaba esperando. Era más joven de lo que había imaginado, con aire despreocupado y una sonrisa que parecía estar siempre lista. La forma en que la recibió fue suficiente para confirmarlo todo. Se saludaron con un abrazo demasiado largo para ser simplemente compañeros de trabajo, y luego, se tomaron de la mano mientras entraban al restaurante. Esa imagen me golpeó como un mazo en el estómago. Todo el trabajo de investigación, las dudas, las pequeñas pistas, finalmente habían cobrado sentido. Grisel no solo me estaba mintiendo, estaba viviendo una vida paralela. Pero decidí mantener la calma. Sabía que este no era el momento de enfrentarla, no sin más pruebas. Volví a casa esa noche, fingiendo que no había pasado nada. Ella llegó unas horas más tarde, sonriendo como siempre, y yo la recibí como si todo estuviera bien. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Durante los días siguientes, mantuve mi comportamiento tan normal como pude. Fingía no saber nada, actuaba como el esposo que había sido siempre, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia, traición y frialdad que era difícil de controlar. Sin embargo, sabía que no podía permitir que las emociones me dominaran. Necesitaba mantenerme en control si quería resolver todo de la mejor manera posible. Eduardo, mientras tanto, seguía adelante con su parte del plan. Logró fotografiar a Grisel y a Julián en más de una ocasión, no solo en restaurantes, sino también saliendo juntos del trabajo y entrando a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Las pruebas comenzaban a acumularse, y cada día que pasaba, me acercaba más al momento en que finalmente podría confrontarla.
Pero no solo quería encarar a Grisel, quería asegurarme de que todo estuviera tan bien atado que no hubiera forma de que ella pudiera escapar de las consecuencias de sus actos. Mientras esto sucedía, comencé a investigar a Julián más a fondo. Sabía que necesitaba más que solo pruebas de la infidelidad para arruinarlo. Necesitaba conocer su vida, sus debilidades, su entorno. Lo que descubrí fue sorprendente. Julián no solo era un simple compañero de trabajo de Grisel, tenía una familia. Estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Su esposa, Lucía, no sabía nada de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Esto me abrió una nueva puerta, una que podía usar en mi favor. Sabía que involucrar a Lucía en todo esto podría ser devastador para Julián, y estaba dispuesto a hacerlo si era necesario. Con el paso de los días, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las cuentas del restaurante, los mensajes que Grisel recibía en su teléfono, los horarios en los que salía y regresaba tarde a casa, todo tenía sentido ahora. Y aunque la verdad dolía, estaba más decidido que nunca a desenmascarar a Grisel y hacerla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con las pruebas en mano, Eduardo y yo empezamos a planear mi próximo movimiento. No solo se trataba de exponer a Grisel, sino también de asegurarme de que saldría victorioso en el inevitable divorcio. Sabía que no podía arriesgarme a una confrontación impulsiva, no sin tener todo listo para cuando la verdad saliera a la luz. Fue entonces cuando decidí contactar a Lucía, la esposa de Julián. No fue una conversación fácil. Me encontré con ella en una cafetería discreta, lejos de donde cualquiera de nosotros podría ser reconocido. Cuando le mostré las pruebas, su expresión pasó de incredulidad a desolación. No puede ser, dijo en un susurro, mientras miraba las fotos de su esposo con Grisel. Pero la realidad estaba ahí, frente a ella. Lucía no solo estaba devastada, estaba furiosa. Y esa furia se convirtió en un poderoso aliado para mí. Acordamos mantener todo en secreto por el momento. Lucía se uniría a mí en el momento adecuado, cuando estuviera listo para exponer todo de una vez. Sabíamos que cuanto más esperáramos, más contundente sería el golpe. No se trataba solo de una traición personal, esto iba a convertirse en una humillación pública para ambos, Grisel y Julián. Mientras tanto, yo seguía recopilando más pruebas. Revisé los registros de llamadas de Grisel, las transacciones bancarias, y todo indicaba que la relación con Julián llevaba más tiempo de lo que imaginaba. Cada día que pasaba me sentía más fuerte, más preparado para lo que vendría. Ya no era el esposo engañado, era el detective que había sido en el pasado, reuniendo cada pieza de evidencia para una confrontación que no podía perder. El día del aniversario llegó, y con él, mi oportunidad de ejecutar mi plan. Grisel, en su acostumbrada meticulosidad, había organizado una celebración perfecta. Me preparó un desayuno elaborado, con todos mis platos favoritos, y me sorprendió con un regalo caro, algo que normalmente habría sido impensable en nuestro presupuesto. Claramente, estaba intentando compensar algo, o tal vez hacerme creer que todo estaba bien en nuestro matrimonio. Sonreí, agradeciéndole por el esfuerzo, pero por dentro ya sabía que ese día marcaría el principio del fin. Tengo una sorpresa para ti también, le dije mientras terminábamos de desayunar. Pero será al final del día. Antes, quiero que te tomes un descanso. Te reservé una tarde en el spa para que te relajes. Grisel se mostró encantada con la idea. Nunca sospechó nada. Parecía segura de que su pequeño secreto estaba a salvo, y eso era lo que hacía todo aún más satisfactorio para mí. Mientras ella se preparaba para salir al spa, yo preparaba mi propia sorpresa. Una vez que se fue, comencé a empacar mis cosas. No había vuelta atrás. Sabía que este era el momento perfecto para marcharme. Dejé los papeles de divorcio en la mesa del comedor, junto con un sobre que contenía todas las pruebas de su infidelidad. Y, para poner la cereza en el pastel, le dejé un DVD con un video en el que documentaba cada paso de su traición, desde los mensajes con Julián hasta las fotos de sus encuentros. Sabía que cuando Grisel regresara del spa, encontraría todo listo. Estaba esperando su reacción, pero no tenía intención de quedarme para verla en persona. Mientras empacaba las últimas cosas, recibí una llamada de Eduardo. Todo está listo, me dijo. Lucía, la esposa de Julián, también había preparado su propio plan. Esa misma noche, mientras Grisel enfrentaba la verdad en nuestra casa, Julián se encontraría en medio de su propio infierno personal. Cuando Grisel llegó a casa, supe de inmediato que había encontrado todo.
Mi teléfono empezó a sonar casi al instante, su nombre apareciendo en la pantalla una y otra vez. Ignoré las primeras llamadas, pero eventualmente decidí contestar. Manuel, su voz sonaba rota, entre lágrimas y desesperación. ¿Qué es esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo no te hice nada, Grisel, le respondí, manteniendo mi voz tan fría como podía. Tú fuiste la que nos hiciste esto. Yo solo decidí que ya no iba a seguir siendo un tonto. Por favor, podemos hablarlo, cometí un error, pero te amo. No quiero perderte, lloriqueó, pero yo no tenía interés en escuchar sus excusas. Reproduce el DVD, le dije con calma, antes de colgar. Sabía lo que estaba por venir. La explosión de emociones cuando viera todas las pruebas en el video. Las imágenes de ella y Julián juntos, las llamadas, los mensajes. Y luego, el golpe final, el ultimátum. Si no firmaba los papeles de divorcio, todo ese material acabaría en manos de su familia, de sus amigos, de su trabajo. Su mundo se desmoronaría. Esperé pacientemente, sabiendo que mi plan estaba funcionando a la perfección. Cuando Grisel me volvió a llamar, su tono había cambiado. Ya no era la esposa desesperada pidiendo perdón. Era la mujer rota, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Está bien, murmuró entre sollozos. Firmaré el divorcio. Pero esto no es justo, no debiste hacerme esto. Me iré con Julián, él me cuidará. Solté una risa seca antes de responder. ¿De verdad crees eso? No creo que Julián pueda mantenerte. Pregúntale cómo está su vida ahora que Lucía lo ha echado de su casa. La llamada quedó en silencio, y supe que había dado en el blanco. Grisel había apostado todo por una relación que, al final, no tenía futuro. Y así, mientras colgaba el teléfono, sentí que el capítulo de mi vida con Grisel había llegado a su fin. Lo que venía después era una nueva etapa, una en la que finalmente podría dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Decidí centrarme en reconstruir mi vida. El trabajo como detective privado, que había dejado hace algunos años, volvió a llamar mi atención. Tenía la experiencia, las habilidades y, después de todo lo que había pasado, el deseo de seguir investigando. Esta vez, sin la carga emocional de una relación fallida, sentí que podía dedicarme por completo a ayudar a otros. Volver al mundo de la investigación privada fue como reencontrarme con un viejo amigo. Los primeros casos que tomé fueron bastante simples, cónyuges sospechosos de infidelidades, pequeñas disputas de negocios y algunos casos de fraude laboral. Sin embargo, estos me ayudaron a recuperar el ritmo y a recordar por qué había elegido esa carrera en primer lugar. Trabajaba de manera más eficiente que nunca. La experiencia personal que había atravesado con Grisel me dio una nueva perspectiva sobre la naturaleza humana y las mentiras que la gente cuenta para protegerse. Comencé a notar pequeños detalles en mis investigaciones que antes podrían haber pasado desapercibidos, y esto me permitió resolver casos con una precisión asombrosa. Sin embargo, sabía que el camino aún no estaba completamente despejado. Aunque había dejado el pasado atrás, las cicatrices de lo que había vivido seguían ahí, recordándome que la vida, en su complejidad, siempre trae consigo nuevos desafíos. Pero esta vez, estaba listo para enfrentarlos.